Muy bien, ahí estamos entonces con el licenciado Marcelo Gersani. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿usted? Bien, bien. Feliz Aquí. día del profesor, antes que nada. Bueno, muchas gracias. Para usted y para todos sus colegas. Dale, muchas gracias. Licenciado, hay muchos catamarqueños que han descollado más allá de la salina, ¿no? Y que a veces en Catamarca no han tenido la repercusión que merecen sus obras, sus trabajos. Y sí, y nos pasa, por ejemplo, cuando viajamos a provincias cercanas, ¿no? Córdoba en este caso, que el nombre de Emilio Carafa, a quien nos vamos a referir en esta oportunidad, está muy presente en la vida cultural de Córdoba. Y muchos cordobeses y muchos catamarqueños no sabemos que Emilio Carafa nació aquí en Catamarca, que su familia materna es catamarqueña, su padre es un italiano radicado aquí en Catamarca a mediados del siglo XIX, José Angelini Carafa, muy vinculado al aspecto educativo catamarqueño, un referente importante que otro día podemos hablar de él y mucho, porque ha trabajado en la ley de educación en Catamarca, en la ley provincial. Es decir, el italiano se casa aquí en Catamarca con Delicia Valdés Olmos, dos apellidos antiguos de la sociedad catamarqueña, y que lo vincula para siempre a Catamarca. Varios hermanos de Emilio nacen aquí, y vos sabés, Puma, que la familia Carafa va a tener un itinerario interesante porque va a ir de Catamarca a Rosario, Rosario Buenos Aires, Buenos Aires Córdoba. Estamos viendo parte de su obra, ¿no? La obra de Carafa, en general vinculado con temas religiosos. Vos sabés que, bueno, van a ir pasando las imágenes que hemos trabajado. Vos sabés que Emilio Carafa tiene la particularidad de que ha pintado el techo de la Catedral de Córdoba y de Buenos Aires, ¿no? Es decir, es de los pocos pintores que ha tenido la posibilidad esa de dejar plasmada su obra. Vos imaginate que en los lugares que son de visita permanente, lugares públicos, ver plasmada la obra del artista es importante. Ahí ha pasado recién, bueno, y ese cuadro que estamos viendo en este momento está vinculado a un momento de la vida del general Urquiza. Sí. Vos sabés que me ha pasado algo particular cuando investigaba Carafa. En este momento debo decir, Puma, que el gran investigador de Carafa en este momento, Tomás Ezequiel Bondone, cordobés, y que fue director del Palacio Ferreira, del Museo Evita en Córdoba. Bueno, en su obra me referencio para momento trabajar. No sabés si es una fotografía de una sierra cordobesa, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Y bueno, ahí estamos viendo los techos. Vos sabés que en Córdoba, quienes viajan seguido pueden estar al tanto donde se ubica el Museo Genaro Pérez, que es el antiguo Palacio Garzón, que está en la avenida Vélez Sarsfield. Vos sabés que hay un plafón en uno de los salones, en el techo de uno de los salones de la casa, ha sido pintado por Emilio Carafa. ¿Por qué? Porque esa casa, el Museo Genaro Pérez, la antigua casa Garzón, era del gobernador Garzón, hermano de la esposa de Emilio Carafa. Y Emilio Carafa ha sido visitante a la casa. Un día su cuñado le pide que pinte porque era la casa particular. Claro. Hoy es un lugar público y por lo tanto se puede apreciar la obra de Emilio Carafa en ese lugar también, ¿no? Como hay otros puntos también. Esas son las pinturas que están en la Catedral de Córdoba, que ahora, a partir de ahora, cuando vamos a Córdoba a la Catedral, levantemos la cabeza y vos sabés que hay un momento donde el propio Carafa con su esposa se pinta, ¿no? Es un autorretrato, porque aparece también, digamos, que la figura de ellos permanece y perdura junto a la obra. ¿En qué tiempo vivió? ¿Cuáles fueron? Mira, él nace en Catamarca en 1862 y va a morir en la Cumbre, en Córdoba, donde desarrolla una importante labor cultural en 1939. Es decir, ese es el ciclo vital, 1862-1939, y hay un momento en la vida de Carafa que la desarrolla en Europa. Va a adquirir muchos conocimientos fundamentales para su trayectoria artística en su paso por Europa. Y te quería decir, por uno de los cuadros que pasaron vinculado con el general Urquiza,
investigando a Carafa, en un momento podemos consultar los censos, ¿no? Y yo trabajo mucho con el censo de 1862-1895. Pues sé que en el censo de 1895 a Carafa lo encuentro viviendo en Entre Ríos, en la casa de un hijo del general Urquiza. Y vos sabés que coincide... Que Urquiza tenía muchos hijos. Urquiza tuvo muchos hijos. Otro día podemos hablar, ya me has dado otro tema, podemos hablar porque hay muchos mitos sobre eso. Mira, lo que estamos viendo ahora es Carafa con su esposa, con la señora Garzón Gómez de apellido. Sí. Vos sabés que en el momento que Carafa vive con la familia Urquiza, es el mismo tiempo que él está pintando un gran cuadro vinculado, que ocupa toda una pared en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, vinculado con Urquiza. Este es el Museo de Bellas Artes en Córdoba, está frente a Plaza España, todo el mundo pasa por ahí casi siempre, y lleva el nombre de Carafa. Pues es Puma, que este retrato que estamos viendo ahí, esa figura femenina, lo compró en 1931 Laureano Brizuela para el Museo de Bellas Artes de Catamarca. Nosotros en nuestro museo podemos apreciar la obra de Carafa, que es uno de los retratos más lindos, de los que a mí más me gustan, de lo que ha hecho Carafa. Lo compra Laureano Brizuela de su propio peculio para el Museo de Bellas Artes. Y hay un autorretrato también que pertenece a la Pinacoteca de la Municipalidad de la Capital. Es decir, que en Catamarca hay 2 obras de Carafa en museos de nuestra... Ese autorretrato está en el museo en la Pinacoteca de la Municipalidad de la Capital. Es Carafa mismo, ¿no? ¿Qué lo lleva a él a Córdoba? Su familia, su padre se va a radicar en Córdoba por distintos motivos, vinculados sobre todo con la cuestión laboral, y cuando él vuelve de Europa, va a estar un tiempo en Buenos Aires, otro tiempo en Entre Ríos cuando pinta el cuadro de Urquiza, y luego se va a radicar en Córdoba, donde se va a casar con una Garzón, que era importante en Córdoba, casarse con una Garzón, y eso lo vincula, nada menos que su cuñado era el gobernador de Córdoba, eso lo vincula con la alta sociedad, no solo en el tema social, sino también político, se vincula, y por eso la obra de él se reproduce, porque era casi como el pintor de moda, y lo invitaban a pintar sus casas. Muchas de esas casas, varias de esas casas, luego se hacen espacios públicos, ¿no? Por eso hoy, como el Museo Genaro Pérez, se lo puede visitar y apreciar la obra de Carafa. Ahora digo, en aquellas épocas, en aquellos años donde la iglesia, las sociedades conservadoras y demás, la iglesia tenía un poder muy fuerte y podía elegir al artista que quisiera para decorar sus catedrales. Sí, Carafa estaba vinculado. Vos sabés que ha sido muy importante, digamos, la posibilidad que él tuvo en la Catedral de Córdoba, digamos, es un momento de esplendor. Sí. Y sobre todo en Córdoba, entre el año 10, el 20 y hasta el 30, va a desarrollar sobre todo una etapa vinculada al autorretrato. Ese ha sido casi como el fuerte de él, ¿no? Sí. Y de hecho la obra que está aquí en el Museo de Bellas Artes de Catamarca es un autorretrato es un retrato de una mujer, más que autorretrato, retrato, ¿no? De retrato, autorretrato y retrato. Ese es el fuerte de él. Imagínate, Puma, que él era hijo de ese padre tan importante, ¿no? Por eso a veces pienso cómo la cuestión determina también el destino de los hijos. Belisario, hermano de Emilio, también ha tenido una actividad importante en Córdoba. Y a mí que me interesa puntualmente la reconstrucción familiar, vos sabés que hay hijos que nacen en Córdoba, en Rosario y en Catamarca, ¿no? Sí. Catamarca, Rosario, Córdoba, en ese orden, porque se ha casado muy joven Delicia Valdés Olmos con Carafa, con el italiano, con Angelini Carafa, y han tenido, creo que sumado 14 o 15 hijos en total. Era lo normal en esa época. Que era lo normal, sí, varios mueren siendo niños y en este caso sobreviven varios. Vos sabés que hay una particularidad porque el apellido era Angelini Carafa, Angelini Carafa, pero la fuerza de la costumbre en Argentina hizo que sean anotados ellos, los niños sobre todo, con el apellido Carafa solo, y en algunos casos en Catamarca encuentro partidas de bautismo donde aparece Angelini. Y solamente Angelini, o sea que si vos vas a buscar por Carafa no lo vas a encontrar. ¿Viste? Son particularidades a la hora de la reconstrucción de una familia. Parece que los Angelini y los Carafa en Roma, porque era romano, José Angelini Carafa, estaban vinculados con la nobleza, y había una cuestión ahí familiar que hace que José Angelini se escape, ¿no? de Roma y se radique aquí en Argentina trabajando en beneficio de la educación muchísimo. Emilio, cuando se va a Europa,
¿Va a buscar la reconstrucción, buscar sus orígenes o se va a capacitar? No, porque estuvo en Roma. Se va a capacitar. Vos sabés que él busca, es una buena pregunta y para seguirle el rastro, pero no hay nada que haga pensar que a él le interesaría su cuestión familiar. Sí. Él se gana una beca importante en ese momento y eso... Digamos, esa beca le abre muchas puertas. De hecho, cuando para 1910 regresa a Argentina, va a participar de los eventos por el centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Va a participar en 1910 en Buenos Aires en exposiciones artísticas. En este momento, vos sabés que hay obras de él en distintos museos del mundo, ¿no? Sí. En el Louvre, en España también. Es decir, que la repercusión de la obra artística de Emilio Carafa, nacido aquí en Catamarca en 1862, es importante. Pues sé que él firmaba Emilio A. Carafa, ¿no? O sea, sí, que la A de Angelini en la memoria familiar persistía como que era el apellido también, ¿no? Sí. Hay un artículo de Efraín Bischoff, gran historiador cordobés, que se llama algo así como el apellido olvidado de Emilio Carafa en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Como que el museo, el nombre incompleto, lo llama así, ¿no? Emilio A. Carafa. En realidad el apellido es Angelini. Entonces el historiador Bischoff explica o se imagina que el padre de Emilio estaría molesto porque ha obviado el apellido Angelini, que era el apellido que... Claro, el de él. Que era el apellido de él. Encima Tano. Claro, que tan fuerte esas cosas. En realidad, esa familia es muy interesante porque a veces cuando los estudias en el ámbito privado también, ellos sabían dónde vivían, Puma. ¿Viste en la cuadra donde estaba la Galería Catamarca? Ahora ya me pierdo, hay una casa de deportes. Frente a la plaza principal. Frente a la plaza principal. Por calle Rivadavia. Por calle Rivadavia, donde estaría la farmacia. Sí. Farmacia. A mitad de cuadra, más o menos. A mitad de cuadra, ahí estaba la casa de José Angelini Carafa y allí vivió Emilio hasta los 10 años. Ajá. Cuando él tiene 10 años, la familia se traslada a Rosario y ahí empieza ese itinerario familiar que luego él se va a apartar un tiempo cuando se va a Europa y luego se integra nuevamente y se radica en Córdoba. Allí participa en la comisión que va a dar pie a la inauguración del Museo de Bellas Artes, que hoy lleva su nombre. Y vos sabés que leía, siguiendo los rastros de Carafa, de que hay pocas obras de Carafa en el Museo Carafa de Córdoba, ¿no? Entonces, es también un gran tema, porque en el propio museo que lleva su nombre, que no se conozca mucho su obra, que está muy diseminada también en colecciones privadas, y en Europa, como dije, es interesante, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que por línea materna pertenece a una familia tradicional, que lo hace también vincularse con parientes maternos de él, parientes catamarqueños radicados también en Córdoba o en Buenos Aires, con quienes tienen trato de parientes. ¿Hay registro de visitas posteriores de la Catamarca? Mira, qué buena pregunta. Yo no he encontrado, creo que no hay nada que nos haga pensar. Yo me he preguntado eso porque aparte tenía primos hermanos aquí, ¿no? Si él hubiese querido seguir teniendo trato con Catamarca. Desde que ellos se van, nunca he visto el registro de una visita de Carafa aquí a Catamarca. Pero vos sabés que veíamos el cuadro recién de que compra Laureano Brizuela, lo compra en vida, faltaban todavía 8 años para que muera Carafa, lo compra todavía en vida. Ajá. De Emilio Carafa, compra la obra, ese retrato de mujer, que vimos recién. Lo compra para el Museo de Bellas Artes de Catamarca. Es decir, que en vida de él era reconocido. Bueno, y Laureano Brizuela, que sabía mucho de la obra de los artistas y de la vida, sabía que era catamarqueño. Seguro. Ahora también sus obras, hay obras de él que fueron itinerantes, ¿no? Que estuvieron en otros museos, qué sé yo, por ejemplo la de San Martín en Madrid, que estuvieron claro, porque distintos participan lugares. de exposiciones. Lo bueno de eso, Puma, es el reconocimiento que él tiene porque se lo invita a participar de esas exposiciones que son muy exclusivas, que es muy interesante para el currículo de ellos. Es decir, esa participación en esas exposiciones. En Nueva York también. También. Por eso, la figura de Carafa, que a veces yo me pienso mucho cuando decimos si es olvidado, porque a veces uno no puede olvidar lo que no conoce, ¿no? Lo interesante es, a partir de ahora, conocer la figura y decir, bueno, porque eso de lo que es olvidado, uno olvida lo que sabe, lo que conoce. Uno no puede olvidar lo que no sabe. Entonces, lo importante es que se hable de Carafa, porque ha sido
digamos, la formación inicial de él ha sido aquí en Catamarca, es decir, las primeras letras las toma aquí. Sin duda tenía el padre de él era una de las personas más cultas que había en Catamarca en ese momento, es decir, tenía el maestro en casa. Pero esa formación es importante porque la línea materna también influye sobre él. Entonces, su familia era guaycamera, así que nos hace pensar también que, no tengo registro documental, pero es posible que haya estado también en Guaycama, que era donde vivían sus abuelos. Claro. Ahora, digo, siendo un tipo que tenía esa habilidad extraordinaria con el retrato, me imagino que los gobernadores de Córdoba, las personalidades de Córdoba, era un sello de alta sociedad que te retrate él, ¿no? Mira, sí, la prueba está con el Palacio, con la Casa Garzón, ¿no? Eso es importante. Y a mí lo que me llama la atención, el autorretrato que está aquí en Catamarca, en la Pinacoteca de la Municipalidad, y más el autorretrato que está en la catedral, en el techo de la Catedral de Córdoba, también habla a las claras la importancia que tiene para él, como pintor, perdurar, ¿no? Eso es importante. Y lógicamente que su obra ha trascendido también en varias familias principales. Es uno de los tantos catamarqueños que por ahí la sociedad tenemos una deuda, ¿no? La sociedad de Catamarca. Sí, mira, lo importante es saber lo que hizo, tener una mínima noticia de su trayectoria, porque creo que eso, solamente con saber y conocer esa obra ya sería un reconocimiento. Bienvenido sea lo que se pueda hacer en pos de que su memoria no se pierda, ¿no? Que se la recupere. Y bueno, esos 10 primeros años de vida aquí y la vinculación con la familia materna trasciende, digamos, y lo vincula a Catamarca para siempre. Seguro. Estas cosas de nombres inconclusos, ¿no? De Emilio A. Carafa. Hay un nombre que en algún momento, para otro momento, yo se lo tiro así al pasar, hay una S que me hace ruido. Ramón S. Sí, Ramón S. Pero mira, te adelanto, Puma, que la S de Ramón S no quiere decir nada. Vos sabés que estoy aburrido de escuchar nombres exóticos que se le pone a hay toda una controversia, ¿no? No quiere decir nada. Se llamaba Ramón Antonio. El bedel del Colegio Nacional, cuando tomaba asistencia, decía Ramón A. Castillo, Ramón A. Castillo, Ramón A. Castillo. Los compañeros lo cargaban. Ramona, se cambió la S. Vos sabés que eso lo dice su nieto, Ramón Santiago Castillo, que la S del nieto quiere decir Santiago. Pero la S de Ramón S. Castillo no quiere decir nada. Se llamaba Ramón A. Castillo, Ramón Antonio, abreviado Ramona, el bedel le decía Ramona. Cuando tomaba asistencia, le hacían bullying. Pues es que a partir de ahí, radicó la A, puso una S que no quiere decir ni Salustiano, ni Segismundo, y nombres así medievales imposibles. No quiere decir nada. Pero hablemos un día de la familia Castillo, de Ancasti, que es muy interesante porque dos hijos de la familia, Ramón y Rafael, trascienden en Buenos Aires. Uno llega a presidente. Está bueno para conversar.